más de CCI Jóvenes Online. Soy Jane Martel, pertenezco al segmento de CCI Jóvenes. Estoy súper alegre de que estés aquí conectado, así que te invito a que compartas el enlace con tus amigos y familiares para que puedan unirse y disfrutar de un momento de la palabra del Señor. Y pues ahora vamos a disfrutar de un momento de adoración y los dejo con la banda CCI Conexión. Hola a todos, les invitamos a que juntos podamos compartir este tiempo de adoración a Dios. Acompáñennos desde casa. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar a tu corazón que persigue mi interior? Y todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Te atravesar tu corazón, ya no necesito más. Y toda devoción quiero darte, y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. La, rendido a ti, yo libre soy. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. La. Rendido a ti, yo libre soy. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro.
su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Tomó mi lugar, tomó mi lugar. Aleluya, aleluya, aleluya.
el que acabamos de tener. Qué hermoso poder seguir adorando. Y pues ahora te traigo una noticia súper especial acerca de CCI Jóvenes. Y es que hemos estado disfrutando de una cadena de ayuno y oración a lo largo del mes de julio. Más de 50 jóvenes se han inscrito para poder orar y clamar por nuestro país, pidiendo misericordia y justicia de Dios. Durante 27 días del mes de julio estaremos unidos en esta labor como un solo cuerpo. La convocatoria se hizo a través de las redes sociales y muchos jóvenes aceptaron el reto anotándose y diciendo que sí. Se les entregó un calendario con una guía de oración para poder estar conectados y mantener esta cadena. Sabemos que el ayuno y la oración son armas que Dios nos ha dado para hacer que cosas pasen en el cielo y en la tierra. Ahora hemos llegado al momento en el cual todos estábamos esperando, así que los dejaré con el coordinador de jóvenes, Hans Rodríguez, que él nos trajo un mensaje muy especial de la palabra del Señor, así que los invito a que dispongamos de nuestro corazón y los dejo con Hans Rodríguez. Saludos familia de CCI Jóvenes Online. Me gusta, me alegra, me emociona poder estar con ustedes en esta ocasión y traer de parte de Dios una palabra que estoy seguro va a ser de bendición para nuestras vidas. Y es que cada tiempo que vivimos en esta sesión es de bendición y cada uno es importante. Los chicos nos ministran a través de la música con tiempos muy hermosos de adoración cada sábado. También tenemos tiempos para recibir información de cada uno de los segmentos de CCI Conexión, de CCI Jóvenes, de CCI Emergentes y de Proyecto Discípulo que engloba cada una de estas áreas. Y todo esto es para que tú puedas seguir conectado a la iglesia, para que tú puedas seguir conectado a cada una de las actividades y que no perdamos esta comunión, este tiempo que siempre podemos tener para seguir estudiando la Biblia, poder interactuar con nosotros y no desconectarnos. Así que por favor no te desconectes, quédate en cada una de las sesiones de principio a fin para recibir todos estos tiempos. Y sobre todo comparte también con tus amigos, con tus familiares, para que puedan recibir estos momentos sumamente especiales. Bien, quiero pedirte que te acomodes ahí donde estás, que no te distraigas y que abramos la Biblia para devorar la palabra de Dios y estudiarla en esta ocasión. Y quiero iniciar contigo mencionándote un pasaje de la Biblia que está en Lucas 12:56. Y es una pregunta que Jesús hace a su pueblo. Mira bien, es una pregunta que Jesús hace a su pueblo. Cuando Jesús pregunte algo en la Biblia, presta atención a esa pregunta. Es de suma importancia. Y quiero que veas lo que dice Lucas 12:56. Jesús le está hablando a los fariseos, le está hablando al pueblo, a todo el que escuche. Y él está diciendo lo siguiente. Saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Entonces, les dice Jesús, ¿por qué no examinan este tiempo presente? Mira qué pregunta. El maestro está hablando y le dice a los fariseos, a los que conocían la palabra y a todo aquel que pueda escuchar, y les está diciendo, ustedes saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Les está hablando en cuanto a las temporadas, al cambio climático. Los israelitas sabían cuándo iba a venir lluvia, cuándo había calor, dependiendo de cómo miraban el ambiente. Pero Jesús hace una conexión de este aspecto natural con el espiritual. Y les está diciendo, si saben entender este aspecto natural, entonces, si saben ver todo esto natural, entonces, ¿por qué no están examinando lo espiritual? Mira qué pregunta tan profunda. ¿Por qué no están examinando el tiempo presente? Y es que el pueblo de Dios a lo largo de la historia ha cometido muchas veces este error de no comprender el tiempo presente, de no entender el tiempo que están viviendo. A lo largo de la historia bíblica y eclesiástica de la iglesia, tú vas a encontrar esto. Muchas veces el pueblo de Dios no logra comprender el tiempo que está viviendo. Y esto trae sumas consecuencias. Así que esta pregunta que Jesús hizo en aquel momento, la palabra de Dios la guardó para ti, para mí, para estos tiempos y a lo largo de cada momento. Y esta pregunta nos está marcando en rojo en estos tiempos y nos están preguntando lo mismo. ¿Estamos examinando nuestro tiempo presente? ¿Estamos examinando el tiempo presente?
Estamos viendo de manera natural lo que está ocurriendo, pero estamos examinando lo espiritual también. Y es que aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Así que yo quiero que en esta ocasión me acompañes a hacer un breve análisis en la palabra de Dios acerca de un suceso que es de suma importancia bíblico e histórico a lo largo de la historia de la iglesia. Acompáñame a estudiar esto llamado una reforma personal. Así como lo oyes y aparece allí en pantalla, una reforma personal. Ahí está. Mira bien, ¿qué es una reforma? De manera simple y de manera concreta, para que todos tengamos eso en mente, una reforma es un proceso de cambio en la manera o en la forma de pensar y de actuar delante de Dios. Esta es una definición bíblica. Una reforma es un cambio en la manera o en la forma de pensar y de actuar con miras a un mejor comportamiento delante de Dios. Esta es una definición de una reforma. Ahora, ¿de qué manera se lleva a cabo esto en una reforma? Recuerda, el título del mensaje es una reforma personal. ¿De qué manera se lleva a cabo una reforma? Bueno, la reforma se lleva a cabo a través de un cisma espiritual en la iglesia de Cristo. ¿Qué es un cisma? Pues no es nada más que una división, que una separación. Y tú puedes estudiar que esto se lleva a cabo con el propósito de mejorar nuestra manera de pensar y nuestra actitud delante de Dios. Una reforma trae consigo una división espiritual, una división que provoca una limpieza, una división que provoca un cambio en la manera de pensar, una división que provoca un cambio en la actitud del pueblo de Dios. Mira qué interesante. Esto de la reforma no es nuevo en la historia bíblica, para nada. Es tan antiguo como la misma palabra. Y vamos a encontrar diferentes momentos a lo largo de la Biblia y de la historia de la iglesia donde Dios llama a una reforma a su pueblo. Esto no es una voluntad humana, nace del mismo corazón de Dios. Cuando Él ve la necesidad y la urgencia de que el pueblo de Dios cambie su manera de pensar y su manera de actuar. Mira qué tremendo. Previo siempre a cada una de estas reformas, vamos a encontrar 4 características muy similares. Y quiero decírtelas en esta ocasión. Antes de que ocurra una reforma, tú siempre vas a encontrar estas características. Las puedes anotar ahí. Lo primero es, el pueblo de Dios se encuentra en un distanciamiento de la palabra de Dios. Así como lo oyes. El pueblo de Dios se encuentra en un distanciamiento. Y tú puedes decir, bueno, ¿cómo puede ocurrir esto si es el pueblo de Dios? Ya lo vamos a ver. En segundo lugar, otra característica es que el pueblo de Dios cae en un conformismo y en una tolerancia de pecado. Sí, se llega a un conformismo y a una tolerancia en cuanto al pecado antes de que ocurra una reforma. En tercer lugar, hay una errancia en el tema salvífico de Cristo. ¿Qué significa esto? Hay confusión en cuanto al tema de salvación. La gente y el pueblo de Dios se confunden en cuanto a la salvación. No entienden algunos el propósito de la salvación o malentienden el propósito de la salvación. Y en cuarto y último lugar, definitivamente se encuentra una desviación espiritual en el pueblo de Dios. Esto lo vas a encontrar. Así que veamos bien. Quiero que veas conmigo la palabra y la historia de la iglesia nos muestra 4 reformas sumamente importantes. Sin duda pueden haber más, pero estas 4 van a ser de mucha ayuda para el estudio de hoy y que comprendamos lo que nuestros tiempos nos están diciendo. Tú vas a encontrar en la palabra de Dios la reforma de los tiempos de Josías. Ahí está en la escritura. Tú vas a encontrar también la reforma en los tiempos de Esdras y de Nehemías. Fue otra reforma que ocurrió. Tú vas a encontrar la reforma de Cristo, la más importante de todas, la reforma de Cristo. Ahí está en la escritura. Y otra reforma que no está en la Biblia, pero sí en la historia de la iglesia y es sumamente importante, es la reforma protestante, como sé que tal vez muchos de ustedes han oído de ella. Y si no, tú puedes investigar y vas a ver este evento sumamente importante para la historia de la iglesia. Así que estas 4 reformas nos van a mostrar características muy importantes y similares en todas ellas que Dios provoca
¿Para qué? Para un cambio de actitud y en la manera de pensar de su pueblo, por haber caído en una situación de conformismo, de pecado, de desviación de la palabra, de confusión en cuanto al tema de salvación y sobre todo desviación espiritual. Así que prepárate para esto que sin duda va a ser de mucha bendición. Quiero que veas estas 4 características que ocurren en las reformas que Dios hace. Número 1. La palabra de Dios es conocida. Toda reforma, y no es de extrañarnos, toda reforma a lo largo de la historia de la iglesia levantada por Cristo inicia descubriendo la palabra de Dios, mostrando y exponiendo la verdad de la Escritura, la hermosa verdad de la palabra de Dios. Y tú puedes decir, ¿cómo es posible si estamos hablando del pueblo de Dios? Bueno, a lo largo del tiempo el pueblo de Dios tiende a caer en error. Y es cuando Dios levanta estas reformas. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo del 8 al 13, tú vas a encontrar una historia hermosa con la reforma de Josías. Y es que Josías, que comienza a reinar a los 8 años, cuyo nacimiento fue profetizado 300 años antes, y el Señor dijo que este hombre haría lo recto ante sus ojos. Dice la palabra que para aquel momento el pueblo de Dios se había desviado tanto que la ley de Moisés, la Biblia que ellos tenían en aquel momento para explicarlo mejor, se había quedado perdida en el templo de Dios. Era un pergamino que contenía todos los libros de Moisés, pero el pueblo se había desviado tanto que la habían dejado ahí tirada. Josías manda a arreglar el templo de Dios porque el pueblo estaba adorando en los templos de Baal, en los templos de Acera. Y cuando están arreglando el templo, no se encuentran nada más y nada menos que con la palabra de Dios, el rollo de los libros de Moisés. El rey Josías oye esto, escucha la palabra de Dios. Y dice la palabra que se humilla delante de Dios, rasga sus vestiduras y corre a decirle a sus servidores que vayan y consulten al Señor por él, por todo el pecado que se estaba haciendo en el pueblo de Dios. Pues todo aquello que aquel libro prohibía se estaba haciendo. Mira qué tremendo. Cuando Josías encuentra esta palabra, dice la escritura que entonces inicia la reforma de Josías en Israel. Mira lo que dice Segunda Reyes 8, versículo 11. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó las vestiduras y dio orden a sus servidores y sacerdotes: vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y todo Judá con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. ¡Qué tremendo! La palabra de Dios había sido encontrada por Josías. Y cuando él ve esto, inmediatamente él comienza una reforma. La primera característica de una reforma es que la palabra de Dios es conocida, es encontrada. Esto es hermoso. Luego en la reforma de Esdras y Nehemías ocurre lo mismo. Esdras es enviado por el príncipe de Persia en aquel momento. El pueblo de Dios había sido llevado al cautiverio. Y el príncipe en aquel momento, tocado por Dios, deja que todo el pueblo de Dios regrese a su ciudad. Y Esdras es enviado específicamente a construir el templo de Dios y a enseñar la palabra de Dios a todo el pueblo. Él tenía la labor de enseñarles los mandamientos del Señor. Y así comienza la reforma en los tiempos de Esdras y Nehemías. Luego con Cristo, la reforma más hermosa que hemos tenido, definitivamente el verbo mismo se hace carne y la palabra encarnada se revela al pueblo. Y es ahí la palabra de Dios conocida que trae libertad. Luego en la reforma protestante ocurre lo mismo. La palabra de Dios estaba solo para cierto grupo de líderes. Pero hombres y mujeres comienzan a levantarse, a estudiar la Biblia, a traducirla y la palabra es conocida. Y ahí comienza la reforma protestante. ¿Ves cómo esta característica está marcada en cada una de estas reformas? Estas reformas se caracterizaron en primer lugar porque la palabra de Dios fue conocida. En segundo lugar, quiero que veas conmigo, la segunda característica de una reforma es que ocurre un verdadero sentido de arrepentimiento y el templo de Dios es edificado. Así como lo escuchas, ocurre un verdadero sentido de arrepentimiento y el templo de Dios es edificado.
quiero que veas esto. Segunda de Crónicas 34 dice lo siguiente, del 26 al 28. Pero díganle al rey que Dios ha visto su arrepentimiento y humildad, y que sabe lo preocupado que está por el castigo que se anuncia en el libro. La segunda característica que vas a encontrar en estas reformas es que hay un verdadero sentido de arrepentimiento tras haber encontrado la palabra. Esto le pasó a Josías. Inmediatamente manda a consultar al Señor. Y el Señor dice que ve su arrepentimiento y la humildad en su corazón. Y Josías, arrepentido, tú puedes ver, comienza a instaurar el templo del Señor, a restaurarlo. Lo mismo ocurre en la reforma de Esdras y Nehemías. Tú puedes ver el sentido del libro de Esdras. Es la reconstrucción del templo de Dios. Esto es hermoso. Luego con Cristo tú vas a encontrar esta marca indudable cuando el templo deja de ser físico y comienza a ser un templo espiritual como tú y como yo. Y el Señor nos lo muestra. Y luego en la reforma protestante tú vas a encontrar esto mismo. La verdadera iglesia, el verdadero templo de Dios vuelve a ser levantado. Y un sentido de arrepentimiento viene sobre el pueblo. Esta segunda característica es inevitable en las reformas, arrepentimiento y restablecer el templo de Dios. Es muy importante porque quiero que me acompañes a lo que esto nos está llevando en nuestro tiempo presente. La tercera característica de una reforma es que el Espíritu Santo despierta en acuerdo a su pueblo. Es hermoso. Definitivamente en una reforma el Espíritu Santo tiene un papel fundamental. Y nos muestran estos ejemplos de la Biblia y de la historia de la iglesia que el Espíritu Santo despierta un acuerdo en su pueblo. Mira bien, en 2 de Crónicas 34, del 30 al 32, dice lo siguiente, hablando de Josías: acompañado de todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los levitas y en fin, de la nación entera, desde el más grande hasta el más pequeño, el rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto al cúmulo a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con toda el alma y sus mandamientos, preceptos, decretos, cumpliendo así la palabra del pacto escrita en este libro. Después todo el pueblo secundó esta moción y este pacto. Mira qué hermoso. La palabra te muestra en este momento, en esta reforma de Josías, cómo el Señor a través de su Espíritu levanta un acuerdo en el pueblo de Dios para seguir la palabra de Dios. Esto también ocurrió en la reforma de Esdras y en la reforma de Nehemías. El pueblo se puso de acuerdo, hizo un voto delante del Señor, un pacto con el Señor para volverse al camino del Señor. Dios levanta a su pueblo a través de su Espíritu Santo. Cuando Cristo, y ocurrió la reforma de Cristo, tú ves el derramamiento. Por eso te digo que esa es la reforma más increíble. No solo el Espíritu levantó al pueblo, sino que hubo el derramamiento del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Y se levanta el pueblo hermoso de Dios. Luego en la reforma protestante tú vas a ver un operar del Espíritu Santo definitivo, uniendo a todo tipo de personas, hombres y mujeres, de todo tipo de clase y de profesiones, uniéndose para estudiar y encontrar la verdad espiritual. Esto es hermoso. Y cuarta y última característica que tú vas a encontrar en una reforma, y quiero que escuches bien, los hogares forman un papel crucial. Así como lo oyes, los hogares forman un papel crucial. En cada reforma que Dios ha levantado, los hogares forman un papel crucial. Quiero que veas 2 de Crónicas 35, del 4 al 5. Hablando siempre de la reforma de Josías, la primera que hemos visto, de la cual nos hemos guiado. Dice así: prepárense a servir por turnos y según el orden de las familias de sus padres, tal y como lo ordenaron el rey David y su hijo Salomón.
quédense en el santuario según la distribución de las familias de sus hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Celebren la Pascua y después que se hayan santificado, preparen a sus hermanos para que cumplan con la palabra que el Señor nos dio por medio de Moisés. Familia, familia, familia. Josías prepara al pueblo y les dice, prepárense en familias, los sacerdotes y los levitas, preparen a sus hermanos para comenzar el servicio en la casa del Señor. Mira qué hermoso. Y tú puedes decir, sí, pero estás hablando de sacerdotes y levitas. Bueno, quiero que veas lo siguiente. En la reforma de Esdras y de Nehemías, dice la palabra en Nehemías que Nehemías reunió a las familias para que construyeran por familias el muro de Jerusalén, el muro de aquella ciudad. Luego tú puedes ver cómo en la reforma de Cristo, en el libro de los Hechos, sumamente importante, los hechos del Espíritu Santo, tú vas a ver cómo las familias y las casas forman un papel fundamental y sumamente importante para esta reforma. Luego en la reforma protestante, como las iglesias no aceptaban esta nueva enseñanza de una reforma protestante, las casas se volvieron el epicentro para estudiar la palabra, expandir el evangelio, y miles de familias comenzaron a recibir la enseñanza bíblica. Así que por favor presta atención a estas 4 características que nos muestra la historia de la iglesia que Dios utiliza para hacer una reforma. Y tú puedes preguntarte, bueno, ¿por qué hemos estado hablando de esto? ¿Qué tiene que ver estas reformas con nuestro tiempo presente? Bueno, como dice Lucas 12:56, ¿estamos examinando nuestro tiempo presente? ¿Nos estamos dando cuenta de lo que Dios nos está diciendo? Como pueblo de Dios, el Señor nos está hablando y Él nos está diciendo, examinen el tiempo presente, vean lo que acontece. No solo lo natural, veamos lo espiritual. El Señor nos está llamando a una reforma personal, una reforma del corazón, una reforma en el interior de cada uno. El Señor nos está llamando a una reforma. Y quiero terminar con estas características en nuestro tiempo presente. Mira bien, Dios nos está llamando a volver a su palabra. Así como lo oyes, a cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo en esta temporada, el Señor nos está llamando a volver a su palabra como llamó a su pueblo tantas veces como lo hemos visto ahorita. Tú puedes decir, bueno Hans, pero estamos hablando de que todos tenemos la Biblia, de que todos tenemos acceso a ella. Mira bien, quiero que escuches estos datos. 700 personas dejan de leer la Biblia cada día. Cada día 700 personas determinan no seguir leyendo ni estudiando la palabra de Dios. 4 de cada 5 cristianos no están recibiendo ayuda necesaria para entender y estudiar la Biblia. 4 de cada 5 cristianos no están entendiendo ni recibiendo ayuda para estudiar la Biblia. Mira qué tremendo, qué importante es el discipulado. Qué importante es tener un maestro, tener alguien que te pueda dirigir. Solo el 32% de los cristianos dedica diariamente tiempo a meditar en la Biblia, estudiarla y leerla. Solo el 32%. ¿Qué pasa con el otro 70% prácticamente? Definitivamente, Dios nos está hablando. Estamos en la época de los influencers. Y el cristiano está tomando más tiempo para ver lo que los influencers hablan de la Biblia que devorar la palabra misma y escuchar lo que ella tiene que decirnos. Haríamos bien en hacer una pausa de repente, en escuchar tanto comentario, tanta opinión y hacer un punto principal, el volver a la palabra de Dios y devorarla por completo, devorarla en sí misma. Quiero que notes lo siguiente. La palabra de Dios nos muestra cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Irónicamente estamos en la época donde más Biblias, más versiones y más herramientas tenemos para estudiarla, pero cuanto más confusión, más desviación estamos viendo de la palabra de Dios. Bueno, dice la Escritura que eso ocurre por 2 razones. Una es cuando los líderes no han sabido enseñar la palabra de Dios sabiamente. Y 2, es cuando el pueblo ha preferido la ignorancia a la verdad. ¿Qué pasa aquí? La palabra nos enseña y el Señor nos está diciendo,
Volvamos a la palabra, volvamos a la Biblia. Dejemos un poco el hecho de escuchar qué dice aquel, qué dice aquella, y vayamos a ver lo que la palabra misma nos está queriendo decir. Vayamos a ella. La segunda característica, pero antes quiero que leamos Juan 8, que me acompañes, Juan 8, 31 al 32. Mira bien, dice lo siguiente: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Qué hermoso. Jesús nos dio la pauta. No nos quedemos solo con la parte de la libertad. Miremos la condición del pasaje. Y él dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Fieles a mis enseñanzas. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hagamos una pausa de tanto influencer y volvamos a la palabra, al influencer principal que es el Espíritu de Dios. Volvamos a la esencia. Qué bendición por aquellos jóvenes que en sus colegios están enseñando la Biblia. Qué bendición de aquellos que en sus campus universitarios se toman un tiempo, apartar un tiempo de sus clases para estudiar la palabra. Qué bendición aquellos hombres y mujeres que en sus trabajos están siendo un ejemplo y están llevando la marca de un creyente en la palabra. Qué galardón tan grande tienen estas personas de hacer valer y ver la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿qué nos está diciendo esto para nuestros tiempos? Bueno, Cristo nos está llamando a un sincero arrepentimiento, definitivamente. Él está edificando su templo. El Señor nos está llamando a un verdadero arrepentimiento. Si hemos caído en una comodidad de pecado, en un conformismo, Él está hablándole a su iglesia. Y quiero que escuches lo siguiente: ¿cómo nos conocerán? ¿Cómo nos recordarán? A la iglesia en los tiempos de Josías, previo a la reforma, se le conoció como una iglesia rebelde y llena de apostasía. A la iglesia en los tiempos del Imperio Romano, cuando Cristo vino, se le conoció como una iglesia legalista y desviada. A la iglesia en los tiempos de la Reforma Protestante se le conoció como una iglesia hundida en el oscurantismo, apartada totalmente de la verdad bíblica. ¿Cómo nos recordarán a nosotros en la historia? Definitivamente esto ha marcado la historia. Y quiero que escuche lo siguiente: nos recordarán como la iglesia a la cual Dios le reclamó los púlpitos y los escenarios. Definitivamente nos recordarán como la iglesia a la cual Dios le reclamó los servicios de fin de semana. Nos recordarán como la iglesia que se esmeró en predicar amor, pero sus miembros se llenaron de mucho odio. Mientras tanto, el suicidio avanzó en primer lugar entre los jóvenes. El adulterio y la fornicación fue más popular que el matrimonio. La tolerancia se confundió con la mentira. La justicia se confundió con el odio. La maldad se confundió con la astucia. Definitivamente hay que volver. Definitivamente hay que tener un arrepentimiento sincero de todo lo que está pasando. Dios está limpiando su templo. Dios está limpiando y nos ha llamado a volver a Él, a una reforma personal. Quiero que escuches lo que dice Marcos 14:58. Nosotros le oímos decir, dijeron acerca de Jesús: yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Qué hermoso. Jesús estaba hablando del nuevo templo, de las piedras vivas que somos tú y yo. Y el Señor dice: dejaré el templo físico y volveré al templo espiritual. Él estaba edificando su templo por medio de un verdadero arrepentimiento. Y eso nos está hablando en esta ocasión. En tercer lugar y penúltimo lugar, el Espíritu Santo está levantando a hombres y mujeres en acuerdo en estos tiempos. Eso lo estamos viendo, está pasando. Él está levantando hombres y mujeres en estos tiempos en acuerdo. Quiero que vayas conmigo a Apocalipsis 22:17. El último capítulo de la Biblia nos dice un clamor donde el Espíritu que hay en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo, nos está uniendo. Y dice Apocalipsis 22:17, el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida.
El Espíritu está levantando a hombres y mujeres en un mismo acuerdo de beber del agua de la vida, de clamar al Padre. Hay una generación en medio de todo esto que se está levantando y Dios está llamando a su iglesia y el Espíritu está poniendo el clamor de mirar hacia arriba, tener los pies en la tierra pero mirando hacia el cielo. Dejar un poco los sueños personales, dejar un poco las metas personales y comenzar a ver hacia lo eterno. El Espíritu está provocando el corazón de hombres y mujeres que están dejando a un lado todo aquello que es personal, propio, y están comenzando a clamar esto: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y están comenzando a saciar la sed de muchos a través de la palabra, de la oración, a través de la búsqueda de Dios. El Señor está levantando un pueblo en estos tiempos. Y en último lugar, definitivamente, Dios nos llamó de vuelta a nuestros hogares. Lo estamos viendo. Las mismas características de cada una de las reformas a lo largo de la historia las estamos viendo ahora. Dios nos llamó a nuestros hogares. Quiero que escuches esto. Pedimos a Dios que nos enviara donde había más necesidad y nos llevó a nuestras propias casas y nos encerró allí. Así como lo oyes. Años orándole al Señor que nos enviara donde había necesidad y nos envió a nuestras propias casas. Cuarta característica de una reforma: los hogares se vuelven el centro. Mira qué importante. ¿Por qué es tan importante para Dios los hogares? Bueno, porque es el plan original de Dios. Antes del que hubiera incluso el pecado, el plan original de Dios era el hogar, era la familia. No es de extrañarse por qué este hogar, esta familia forme parte crucial de una reforma de Dios, de un cambio de actitud y de un cambio en la manera de pensar. Último pasaje, Isaías 61:4, el pasaje que citó Jesús en la sinagoga. Mira lo que dice en el versículo 4, hablando acerca de aquellos que están llenos del Espíritu de Dios. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Cuando la Biblia nos habla de generación, en muchas ocasiones se refiere a nuestras familias, a nuestra generación. Y este pasaje nos está diciendo que aquellos que están llenos del Espíritu de Dios van a reconstruir sus generaciones y las ruinas de muchas generaciones. Las ruinas de tus antepasados. Tú estás llamado a construirlas porque estás lleno del Espíritu de Dios. Quiero que nos demos cuenta de lo que Dios nos está llamando en estos tiempos. Examinemos nuestros tiempos. Dios nos está llamando a una reforma personal, a una reforma del corazón, a volvernos a la palabra de Dios, a un verdadero arrepentimiento donde no toleremos nuestro pecado, donde lo confrontemos a la luz de la palabra. Dios está edificando su templo nuevamente. Dios está levantando su iglesia a través de su Espíritu Santo. Un clamor por Él, un clamor viendo hacia lo eterno y no tanto a lo terrenal. Y definitivamente Dios nos ha regresado a nuestras casas para construir y para edificar lo que estaba destruido o aquellas áreas que necesitan ser edificadas. Ahí donde estás, yo quiero que cierres tus ojos y hagamos una corta oración. Y tengas esto en tu mente. Dios te está llamando a una reforma de corazón. Porque Dios te quiere en su iglesia. Y eres parte de esa generación que Dios está levantando para construir las ruinas antiguas. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de disfrutar tu palabra, de devorarla, de conocerte un poco más. Señor, oramos para que nuestro corazón pueda examinar los tiempos presentes, que dejemos de ver tanto lo natural y comencemos a ver un poco más lo espiritual y lo que está pasando en nuestro alrededor. Que vayamos a la palabra, Señor, y descubramos la verdad bíblica, que nuestro corazón pueda entregarse a ti en arrepentimiento y podamos ser parte de ese templo espiritual a través del Espíritu Santo. Y que allí donde estamos, Señor, podamos construir y edificar las ruinas antiguas. Señor, gracias porque nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque la Biblia está hablando y cada vez habla más fuerte a nuestros corazones. En tus manos, Señor, encomendamos nuestros hogares, este tiempo, nuestras casas, y creemos que somos parte de esta generación que tú estás levantando, Señor. Bendecimos cada hogar, cada familia representada.
y creemos en Cristo Jesús que estamos bajo tus manos, que estamos siendo guiados por ti. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, no te desconectes, sigamos adorando y sigamos disfrutando de esta sesión tan hermosa. Dios te bendiga. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad, me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres fiel. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Pues por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey. Mi refugio
refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Qué hermoso el mensaje que nos trajo el día de hoy Hans Rodríguez. Estoy segura de que ha llegado al corazón de muchos, ha sido de mucha edificación y te animo a que compartas este mensaje con otras personas, amigos y familia. También es muy hermoso saber de que podamos seguir adquiriendo, podamos seguir aprendiendo de la palabra del Señor a través de las redes sociales. Y pues también si te estás preguntando cómo puedes apoyar o si deseas apoyar el ministerio de CCI Tegucigalpa y dar tus ofrendas o tus diezmos, hay dos maneras de hacerlo. Una de ellas es por transferencia electrónica, las cuentas saldrán ahora mismo en pantalla, y la otra es que tú puedes venir personalmente a nuestras instalaciones los días que te toca circular, ya sea de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4:30 de la tarde. También queremos invitarles al lanzamiento de nuestra cuenta de Spotify el 24 de julio. Lo podrás encontrar como CCI Jóvenes HN y ahí encontrarás playlists de diversas categorías y estilos, podcasts con mensajes de cada mes, así también como eventos de Collide y también, así como una de tus series favoritas, la serie de noviazgo realizada en febrero. Así que te recuerdo que te sigas conectando para poder seguir recibiendo de la palabra del Señor, poder seguir adorando, y te animo a que invites a tus amigos y familiares para que puedan unirse también y puedan recibir la palabra del Señor. Así que recuerda, somos familia, somos CCI Jóvenes. Y pues ya estamos finalizando, así que te quería decir que si tienes alguna petición en oración, si te quieres unir a algún grupo, si tienes alguna consulta, puedes mandarnos un mensaje directo y estaremos en contacto contigo lo más pronto posible. Así que te estaremos esperando el siguiente sábado a las 6 de la noche.